Estás entrando en un mundo lleno de vida interior, de armonía, de felicidad. Un mundo donde los sueños se vuelven realidad y el misterio se puede observar. Donde la solidaridad, el humanismo y la espiritualidad se palpan en el ambiente. Tierra de Sueños es el programa que te descubre otros valores de existencia sin perder la realidad de tu propia vida. Trabaja, estudia, escucha, observa, medita y valora. Te mostramos muchas realidades. Te enseñamos muchos caminos. Te ofrecemos muchas herramientas incomparables para tu crecimiento interior y desarrollo personal. Bienvenido a Tierra de Sueños, el programa para gente como tú. Bienvenidos a Tierra de Sueños. Ya estamos dispuestos y preparados para hablarles desde el corazón y para el corazón. Las tres joyas que decía el budismo, que decía el Buda, cuando salió y descubrió que el mundo no era tan sublime como se lo habían pintado cuando él era príncipe, como Siddhartha Gautama, y estaba escondido entre sus cuatro paredes y pensaba que todo el mundo era feliz. Salió a la calle, se encontró con un enfermo, vio que eso no era normal, se encontró con una persona que estaba a punto de morir, vio que aquello no era normal, no era recto, y se encontró con un cadáver y pensó: ¿qué es lo que le está pasando al ser humano que no es feliz? Vio que no había felicidad en el mundo porque todos pasamos por esas circunstancias, ¿verdad? El hombre, Siddhartha Gautama, el Buda, viajó durante 6 años, se convirtió en un gran anacoreta hasta que un día encontró la luz debajo del árbol Bodhi, ¿verdad? Se dio cuenta que no necesariamente está reñida la espiritualidad con los temas materiales, con lo que poseemos, siempre y cuando no haya apego en esas circunstancias. Bien, pues a mí me gustaría trasladarles desde este su programa no solamente ese sentido búdico, sino también ese sentido islamista, católico, cristiano, protestante, es igual, cualquier credo, esos postulados que se acerquen a esa universalidad que todos tenemos en el corazón y que pocas veces vamos a recurrir o vamos a buscar. Queremos hacernos grandes, grandes por igual, pero en esencia, desde los sentimientos, desde esas virtudes que no venimos nunca a tocar y sin embargo las tenemos todas, ¿no? Hablaba Buda del karma, del dharma, ¿verdad? El convertirse en ese líder espiritual cada uno de nosotros. Bien, el karma, ¿qué es en esencia? Aquellas manifestaciones que nos vienen dadas y que lo único que hacen es aportarnos energía negativa, nada constructiva, aquellos apegos, aquellas iras. Eso es un karma negativo que no nos va a traer nada más que consecuencias severas y negativas. Creas vientos, generas tempestades. En cambio, el Dharma, ¿qué es el Dharma? Mucha gente lo confunde el Dharma con aquellos regalos que nos da la vida, y el Dharma, sin embargo, no es otra cosa que aquel estudio, aquella información que se nos es dada para que podamos crecer como personas y como seres espirituales. Bueno, pues de todos esos credos, de esas filosofías mezcladas con esa gran caja de Pandora que venimos a resolver y a abrir cada fin de semana, se abordan en este su programa de Tierra de Sueños. Desde Barcelona, como les digo, y para todas las televisiones que vienen asociadas a esta su cadena, cada fin de semana estamos con todos ustedes para aprender juntos. Si quiere usted acompañarnos, será bienvenido. Es más, lo necesitamos porque queremos hacer un mundo tan ensanchado como nuestras mentes y sobre todo como nuestras ideas. Buenas noches, bienvenidos. En el programa de esta noche, el místico y músico Paco Alarcón nos cuenta que el 90% de la humanidad está en crisis social, política o económica y que supuestamente ello se debe a que estamos viviendo un proceso de metamorfosis planetaria. El periodista y escritor Pedro Palau Pons nos descubre el lado más simbólico y antropológico de los nudos. En la tertulia, con la ayuda de los escritores Raimon Sansó y Ana Casanovas y con la psicóloga Neus Colomer, viajaremos al universo del amor para saber qué hay detrás de esta emoción y vivencia tan ansiada y a la vez tan complicada. En nuestro cara a cara recibiremos la visita del político Albert Rivera, quien nos contará cuál es el lado humano de la política. Y además, noticias, curiosidades, consejos para la salud y medicinas alternativas. En teoría, el 90% de la humanidad está en crisis social, política o económica. Supuestamente, ello se debe a que estamos viviendo un proceso de metamorfosis planetaria.
Para muchos investigadores y defensores de los ciclos de la humanidad, el ser humano ha estado durmiendo durante mucho tiempo y viviendo una falsa existencia. Nuestro siguiente invitado considera que en estos momentos se está produciendo un despertar global de la humanidad. Para conocer mejor estos postulados y saber a qué despertar nos enfrentamos y cuáles serán sus efectos, contamos con la presencia del escritor, músico y místico Kahán, Paco Alarcón. Bien, pues doy la bienvenida a Kahán, Paco Alarcón, que nos visita en Tierra de Sueños. Paco, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias. De verdad, el 90% de la población está en crisis, y ya no hablo de crisis económica, que es bien sabida y que todos la estamos palpando, sino de aquella otra crisis espiritual, humana, emocional, donde los valores intrínsecos del ser humano a veces se difuminan un poquito, ¿no? Pues sí, yo llevo años viajando por el mundo dando conferencias y cursos sobre estos temas, y te puedo decir que cuando doy una conferencia tengo ahí a lo mejor cientos de personas, y desde el 2000 pregunto quién está en crisis personal, el 90% de la audiencia levanta la mano. Hay una crisis de valores, una crisis espiritual, como tú comentas, de una nueva búsqueda de un nuevo sentido a la vida. Digamos que el paradigma que hemos vivido hasta ahora se ha quedado obsoleto, se ha quedado pequeño para la conciencia de la humanidad. Entonces la gente está moviéndose, además es un efecto global, no está sucediendo en un grupo, sino a todos, hacia una nueva dimensión de ver las cosas de otra manera, una caída de estructuras personales que te obliga a replantearte la existencia, la vida y cómo estás viviendo tu vida, ¿no? Lo que está claro es que la política, la economía de hoy no tiene nada que ver con la política y la economía del siglo que viene, por ejemplo. Sin embargo, cuando hablamos de temas espirituales, sí que hablamos de lo mismo. La condición del ser humano ya la trae intrínseca en sí, ¿no? Uno se acerca a la moralidad o a la ética buscando quizás respuestas a esa tradición, ¿no? Moralidad o ética no dejan de ser o de decirnos o de explicarnos exactamente lo mismo como respuesta, como tradición, como definición, ¿verdad? Pero lo que el ser humano busca a día de hoy no sé exactamente qué es, porque tú dices, yo en mis charlas pregunto, ¿quién tiene crisis en el día de hoy? Y todo el mundo levanta la mano, pero quizás porque estamos en un contexto que propicia que levantemos la mano, ¿no? Si esa misma pregunta, Paco, la hiciéramos en la calle, la gente no recordaría que estamos hablando de temas espirituales, ni tan siquiera se daría cuenta, porque nos acordamos de Santa Bárbara solo cuando truena, ¿verdad? Sin embargo, tú le preguntas a la gente en un contexto muy, muy limitado, si hablamos enfocándolo un poquito sobre el terreno que nos preocupa, todo el mundo te va a levantar la mano. ¿Eso es porque estamos en esa situación, en ese contexto, o verdaderamente porque hay algo dentro que no sabemos mover, pero que está, y que solamente falta un poquito, alguien que nos dé el empujoncito, como el maestro que se aproxima cuando el discípulo está preparado para empezar a desarrollarlo? Pero fíjate una cosa, Pedro, si tú vas a las librerías principales de cualquier ciudad del mundo, el 90% de los libros ahora son de autoayuda y crecimiento espiritual. Hay una nueva espiritualidad. No es tanto mi experiencia personal de que sí, la gente a lo mejor dice, oye, sí estamos en crisis personal, pero tú lo ves globalmente en la humanidad, ¿no? Los contenidos incluso ahora de Internet, que es como la comunicación alternativa, ¿no? Las noticias alternativas, está muy, muy potente ahora con todos estos temas, ¿no? Y la gente se está replanteando muchas cosas interiormente, y esto es porque hay un cambio de ciclo. Acordémonos un poco de la historia maya que tú también conoces, de que ellos hablan del fin del tiempo en el 21 de diciembre del 2012, el año que viene, ¿no? Entonces, este fin de ciclo para ellos marcó un gran cambio donde dijeron, aquí ya no hay más tiempo. Y entonces su calendario se acaba en el 2012. Pero nos vamos a los incas, tienen la misma profecía, a los zulus en África también, una cantidad enorme de tribus y civilizaciones, digamos, aborígenes de esa sabiduría natural de la tierra que no han perdido, todas tienen un mensaje que está relacionado con el fin del tiempo al final del 2012. Y no se conocían. Esto es muy curioso. Hablas del fin del tiempo, pero no del fin del mundo. No, para nada. No del fin del mundo. Son contextos y conceptos diferentes. No obstante, ¿a qué se están refiriendo estas gentes? El fin del tiempo significa el fin de un ciclo. Como tú sabes, nadie ha dicho, y no está escrito en ningún lugar, que la vida como la hemos vivido en la Tierra tiene que ser así para siempre, con estas leyes del tiempo, del karma y las dinámicas que hemos conocido. Esto es un proyecto, yo lo llamo el proyecto Tierra, y como todo proyecto pues tiene un inicio y tiene un final. ¿Qué pasa? Que en algún momento se tenía que acabar porque nos graduamos a otra manera de vivir.
estamos evolucionando, la Tierra evoluciona, el ser humano, la vida, el espíritu. Entonces tenemos que llegar en un momento que damos un salto a otro tipo de vida, a otra ecuación, vivimos con otras leyes, con otras reglas, y esto es lo que ellos llaman el fin del tiempo. Este proceso se termina, empieza una nueva dinámica, pero nos tenemos que graduar para pasar a este nivel. Paco, ¿estamos en una nueva era? ¿Estamos ya inmersos en esa nueva era o todavía no? No. Todavía no. La nueva era que se habló tanto en la época hippie, que fue un poco el detonador de la era de Acuario, que se hablaba del amor y la paz de una manera diferente, como busquemos esos valores y dejémonos de otras historias, ¿no? Pero en esa época era como las primeras energías, el primer golpe de la nueva era, pero no empieza realmente hasta esa fecha de los mayas del 2012, que es el inicio oficial de la era de Acuario. Es válido lo de los hippies, pero había que madurar mucho para llegar al punto necesario en este momento. Tú dices que estamos viviendo una falsa experiencia, ¿no? Yo no sé si cuando hablas de vivir una falsa experiencia, que el mundo no está preparado. No sé si te refieres a que no estamos preparados y tenemos que esperar esa forma, ese tono evolutivo para crecer espiritualmente, o te refieres a los temas budistas, ¿no? Por ejemplo, al tema búdico que nos habla de que vivimos apegados a, ¿verdad? Queremos ver en los demás lo que a nosotros nos gustaría ver. Son conceptos que nos hablan del apego, de la falta de armonía, del no saber entender nuestro propio ciclo, ni nuestro propio mundo, ni tan siquiera lo que queremos hacer con nuestra vida. Es lógico que en los procesos evolutivos en los que estamos en la Tierra, en la humanidad, como toda persona encarnada, pase por diferentes etapas. Lo que pasa, y esto lo han comentado, como dices tú, el tema budista y otras religiones y otros caminos espirituales, de que este mundo es ilusorio. No es tanto que yo diga que es falso o no es real, sino que hay una componente de ilusión porque contiene un velo hacia nuestra propia conciencia divina, nuestra propia espiritualidad iluminada. Este velo es un velo engañoso, por esto los grandes caminos budistas y hindús, como tú conoces, que hablan de la maya, este velo que no te deja ver lo que tú eres en realidad, como un personaje que está conectado con el universo y que está conectado con la divinidad. La verdadera esencia de cada ser es una chispa divina, pero ¿cuántos realmente en la humanidad lo están viviendo? ¿Cuántos tienen conocimiento de esto? ¿Cuántos siquiera dicen, bueno, tiene que haber otra cosa, vamos a ir a buscarla y poner los medios, el tiempo y la energía para lograrla y descubrir realmente de qué va la vida, qué estás haciendo aquí, cuáles son los objetivos para tu encarnación y qué hay después? Es muy fácil y muy inconsciente enfocarse solo en un periodo de tiempo de 0 a lo mejor 70, 80, 90 años y decir, vale, no hay nada más. Pero en el momento en que da la campanada y dice, vale, tu tiempo se acabó, ¿qué pasa? La mayoría de la gente se va en pánico. Y esto es muy penoso porque hay información y hay realidades trascendentes que se pueden conocer mientras estás aquí. Entonces es bueno conocer, bueno, cuál es el propósito de mi vida, voy a investigar un poco más profundo y a ver si lo cumplo. Porque esta vida tiene un programa. Antes de venir hay un planteo. Si tú vienes aquí con un planteo y te olvidas de él, no pasas por tus procesos evolutivos y tus lecciones, cuando vas para allá es como un interrogante y bueno, ¿qué has hecho con tu vida, no? Paco, ¿qué quieres decir? Que venimos aquí con un planteo, que ya nuestra vida está marcada, venimos con un porqué. Con un porqué evolutivo, sí, totalmente. ¿Y eso quién nos lo da? Esto marca el karma. Recuerda que estamos hablando de un mundo de tiempo y karma, que es un mundo de separación, el mundo de tercera dimensión que conocemos. Lo que plantean los mayas y todas estas profecías de cambio de tiempo es un cierre del ciclo de tiempo y del karma. Pasamos a lo que se llamaría la sincronicidad. Vamos a notar, vamos a experimentar en nuestras carnes, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, esa evolución, esos cambios. ¿Se nos vendrá dada o simplemente las personas empezarán a plantearse día tras día, hay algo que tengo que cambiar, hay algo que no me gusta de mí, hay algo que tengo que hacer por los demás, por cualquier ser vivo? De hecho, el efecto 2012, por así llamarlo, ya viene dado en este año y en los años anteriores, donde hemos visto cambios intensos en el paradigma mundial, incluso en el paradigma social. Lo estamos viendo este año precisamente muy fuerte, con todas estas situaciones recientes de cambios de gobierno muy cerca de Europa, ¿no? Entonces yo creo que estos efectos del cambio de conciencia, los planteos de la gente de qué tengo que cambiar, qué voy a hacer con mi vida, hacia dónde voy a ir, hay un despertar de algo interno dentro que antes estaba dormido. Está impulsando a la gente y a las sociedades a un cambio de paradigma, a un cambio de planteamiento, a un cambio de reglas y sobre todo a un cambio de estructuras como los elementos clave, los pilares de la vida que se ha estado viviendo individual y globalmente en la Tierra. Entonces este efecto de las energías del 2012, de la alineación
que se está esperando para esa fecha, ya se empiezan a sentir, porque las cosas no son un día de golpe, un momento de golpe, empiezan antes y luego siguen después. Estamos hablando de 2012, 2013, 14 y seguirá el proceso de transformación, pero yo creo que el orden mundial ha recibido unas sacudidas tremendas en los últimos años y este año estamos viendo unas muy fuertes. Bueno, pues nada, te volveremos a invitar, Caján, Paco Alarcón, para que vuelvas a hablarnos de esa espiritualidad, hoy a veces falsa espiritualidad que algunos entienden, y de aquella que tendrá que venir y que desde luego nos hará a todos grandes por igual, incluso aquella que haga que todas las religiones confluyan en un mismo tronco común, que es de donde vienen todas, ¿verdad? Pero que al menos la forma de interpretarlo sea al menos sea el origen de las nuevas verdades, ¿no? Nosotros, de hecho, ya estamos trabajando en esto. Tenemos conferencias ahora en abril sobre el tema de la profecía maya y el fin del tiempo, en un centro en Esencia, en Sant Just. Y esto, por ejemplo, el viernes 11 de marzo vamos a tener esto. Quiero decir que hay temas que están ahí ya moviéndose a través de lo que trabajamos los que estamos en esto, y que la gente está muy bienvenida a realmente saber la cara oculta, ¿no? La cara profunda de todo esto que está sucediendo. Caján, Paco Alarcón, mil gracias por estar en Tierra de Sueños, Pedro. y hasta cuando tú quieras, que te vayan bien esas conferencias. Gracias. Gracias. Sentarse con las manos cogidas, abrazarse las rodillas, entrecruzar las piernas o simplemente realizar nudos o lazos dándoles vida mediante el aliento y la intención. Todo esto forma parte de unas creencias tan internacionales como antiguas, pero ¿por qué nos atraen los nudos? ¿Por qué han nacido numerosos mitos y leyendas en torno a ellos? ¿Qué nos dice la antropología de los nudos? Para conocer este tema nos acompaña esta noche el periodista y escritor Pedro Palau Pons. Pues vamos a hablar de la relación de los nudos con el ser humano, su magia, si es que lo viere, y también aquella forma de entender el por qué a veces nos unimos en nudos los seres humanos. Vamos a hablarlo con nuestro antropólogo, nuestro periodista y asesor de este programa, Pedro Palau Pons. Luego hablaremos en nuestra tertulia también de amor, y a lo mejor tendrá algo que ver el tema de los nudos con esa tertulia. Pedro Palau, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Gracias. Pedro. ¿Estás enamorado? Sí, claro. ¿Sí? ¿Mucho o poco? Mucho. Mucho. ¿Y te nudas de vez en cuando con Me tu anudo pareja? todo lo que puedo. Sí. Y a veces me anudo yo mismo, hago una cosa así. Esto ¿Sí? es uno de los nudos más importantes de la historia, que es un nudo de... Te puede dar un aire y te podrías quedar así para toda la vida. Como me queda así para toda la vida, tendríamos problemas, ¿eh? Muy bien. Pero este es sí, me anulo. O sea, tú te anudas de esa manera, tú mismo. Yo mismo, mismamente. Mismamente te anudas. De hecho, fíjate, Pedro, que todos nos anudamos de alguna forma a lo largo del día. Es decir, cuando, por ejemplo, cruzamos los brazos, ¿vale? Cruzar los brazos es una forma de anudarse. Fíjate, o fíjense ustedes Eso cuando... es miedo, ¿no? Eso es protección. Es decir, cuando hay un ataque hacia alguien y esa persona se siente insegura, habitualmente lo que hace es anudarse, es decir, cruzar los brazos o cruzar las piernas, ¿no? Otra cosa sería el cruzar, anudar las manos de esta forma o de esta forma rara que yo hacía, que esto sí que es una especie de posición de protección, pero todo lo que tenga que ver con esos gestos indica romper una barrera entre quien está aquí delante y la persona. Hablemos de esos nudos. ¿Hablamos también de nudos de protección o no, Pedro? Sí, a ver, hablamos de... Porque hay nudos que son amuletos o no. Sí, hay costumbres. Es decir, por ejemplo, en el año 1572, en Escocia, una bruja fue condenada a ser quemada en la hoguera. Y entonces ella se presentó digamos, a lo que era su final con una tela blanca completamente anudada por todas partes a su cuerpo, ¿vale? La vistieron así. Claro, ella iba muy tranquila. Encendieron el fuego, ya no estaba tan tranquila, se supone, pero estaba muy tranquila hasta que se dio cuenta que estaban desanudando y cortando todos los nudos que tenía esa tela. ¿Por qué? Porque ella creía que los nudos le protegerían y porque los inquisidores pensaban que eran los nudos del demonio. Es decir, porque antiguamente había la tradición de que se podía anudar, o sea, el anudamiento era una forma de protección. Ella creía que no se quemaría si estaba anudada y que no le pasaría nada, y lógicamente los inquisidores la cortaron, ¿no? Y hay otro caso muy interesante que pasa en Lyon en el año 1705, donde hay dos mujeres que son también quemadas a morir, o sea, condenadas a morir en la hoguera por haber intentado perjudicar a alguien anudando las ropas de la boda.
Es decir, se creía que el fluido vital de una persona podía romperse a través de hacer un nudo con la tela, ¿no? Y luego hay otro caso que me parece interesante, que es en el Parlamento de Bruselas, en el año 1718, se establece un juicio contra una persona acusada de intentar maldecir a toda una familia entera haciendo nudos con cuerdas. Es decir, hablamos no ya de un concepto mágico, sino de un concepto de que la ley, los legisladores, los inquisidores consideraban el anudamiento como algo muy peligroso. Pedro, ¿y de dónde viene desde el punto de vista antropológico ese ritual, esa tradición? Bien, el ritual es muy antiguo en el sentido de que la cuerda, inicialmente se decía que el trenzado de la cuerda era una forma de anudar intenciones, ¿vale? Se trenzaban cuerdas anudando intenciones hacia los dioses, por ejemplo, para pedirles protección, y también se anudaba intentando alejar la mala suerte o los demonios, y eso ha ido pasando a través de las generaciones. Hay un tema muy importante, sobre todo si hablamos de tradición folclórica, ¿no? Fíjate que dentro de lo que es el Islam, se dice que incluso Mahoma, enfermó por culpa de un nudo, ¿no? Es decir, no hablamos de nudos. A ver, yo sé que tú eres un experto en los temas del mundo del mar. El nudo marinero sería otro tema, pero también tiene un poco de relación, ¿no? O sea, ¿para qué sirve un nudo? Para dar seguridad, para atar todo muy bien, ¿no? Para forjar algo, ¿no? Entonces, la tradición y la mitología está llena de casos de nudos mágicos, nudos políticos, nudos religiosos, y la tradición viene de ahí, el hecho de anudar significa proteger. Hablamos de esa protección que también en otras culturas y en otras civilizaciones se viene dando desde el origen de los tiempos. Hablamos de África, por ejemplo, desde religiones de esas afroamericanas o afroamerindias que existen y que perduran todavía en este tiempo, ¿verdad? Ellos utilizan también de forma ritual los nudos, pero también desde el punto de vista del sortilegio o de la propia magia. Sí, o sea, por ejemplo, en la antigua Kalijín, que es una ciudad de la Rusia occidental, se utilizaba el anudamiento de hilos de lana de color rojo para proteger al ganado. Es decir, lo que se hacía era, con una pequeña cuerdecita, se ataba a la pata de la vaca o de lo que fuera, para protegerla contra los robos, ¿no? Pero, por ejemplo, tú me hablas de África. En África hay una cosa muy curiosa, incluso hoy día los antropólogos lo están investigando, porque dicen que funciona, ¿no? Y es que hay muchos hechiceros en África que utilizan el anudamiento como herramienta sexual. El anudamiento como herramienta sexual, dicho así, suena raro porque dices, ¿qué anudan? No, lo que anudan son prendas íntimas al cuerpo de la persona que quiere incentivar su poder sexual o su poder amatorio, ¿no? Y es más, hay un antiguo ritual se decía que era una antigua estrategia de guerra, que de la misma forma que anudan para enervar los sentidos, se puede anudar para, digamos, menguar, ¿vale? En los rituales de guerra lo que se hacía era menguar el valor de una persona haciendo nudos con partes de su cabello, con sangre animal, etcétera, etcétera, y entonces ese anudamiento lo que hacía era que el guerrero tuviera menos fuerza, creían ellos. Es curioso porque hasta Plinio el Viejo, en el año 23, del 23 al 79, que fue la época que él estuvo viviendo, ¿verdad? Él llegaba a hablar también del poder de los nudos desde el punto de vista mágico. Pedro, hoy el tema de utilizar los nudos como tradición mágica o esotérica se viene también utilizando mucho. Hay personas, sobre todo de esas religiones afroamericanas, que dicen, voy a anudar a tu pareja, voy a atar a tu pareja. Claro. ¿Qué es lo que quieren decir? A ver, recogen un poco el testigo que tú comentabas de Plinio, ¿no? En sí, Plinio lo que hacía era curar las hernias anudando tallos de flores que él, se supone que, a ver, el truco aquí no era que el nudo fuera mágico, sino el poder que de la planta. Era la planta. Entonces, claro, la planta al estar anudada y pegada, tipo cataplasma y con vapor, lo que hacía era producir un efecto sano, ¿no? En el caso esto se traspola después a África. De África, cuando llega, digamos, cuando se produce la santería que llega al continente americano. Recordemos que la santería nace a partir de que se produce una serie de esclavos, se esclavizan diferentes zonas de África y los africanos se les impone una religión. Entonces ellos juntan su mito con el cristiano, ¿no? Y sí hay diferentes anudamientos, pero son anudamientos que se hace físicamente, pero son más etéricos, son anudamientos de alma. Es decir, se trata de coger la esencia de una persona
y juntarla con la esencia de otra. Y para que el drama del ritual funcione, lo que se intenta es que, por ejemplo, trozos de piel, sangre, cabellos de uno, se junten con elementos similares del otro en un nudo mágico, ¿no? En un nudo mágico, ¿por qué? Porque supuestamente el nudo, lo que decíamos al principio, sirve para proteger a esa pareja y sirve para que las dos esencias estén juntas. Bien, pues hemos hablado del nudo con Pedro Palau Pons, nuestro periodista y en el día de hoy antropólogo, que nos habla desde el punto de vista de la antropología de los nudos que han hecho historia. Hay nudos que han hecho historia y nudos que se conocen que hayan hecho historia. Sí, pero, hombre, hay un nudo que es el nudo gordiano, que es el nudo más importante del mundo, que fue supuestamente enlazado por Gordian, del antiguo rey de Frigia, y la historia es que se decía que quien consiguiera deshacer. Claro, la coña de los nudos, con perdón de lo de la coña, anudar es muy fácil, pero desanudar suele ser bastante complejo, ¿no? El nudo gordiano se lo dio a Zeus, lo puso en su templo, y hubo un oráculo que dijo, la persona que sea capaz de deshacer este nudo será el gran emperador en este caso de Asia, ¿no? Alejandro Magno, que fue, digamos, el rey de Macedonia, vio el nudo, según la leyenda, intentó deshacerlo para conseguir conquistar toda Asia, y la historia dice que como no pudo, sacó la espada, cortó el nudo y dijo, se acabó el problema, y realmente al final conquistó lo que conquistó. Lo del nudo frigio sería la misma leyenda que la Excalibur del rey Arturo. Es parecido, sí, o sea, el que saque la espada será el rey, sí, es lo mismo. Pedro Palau Pons, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias, buenas noches. Buenas noches.